Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Están ocurriendo de nuevo grandes problemas en la comunidad de Genshin Impact, concretamente en la parte de habla hispana, y creo que es muy importante el vídeo que os voy a traer hoy, por eso tenéis una intro distinta. Voy a pediros como siempre que apoyéis el vídeo, que por suscribirse, darle like y apoyar con un comentario es gratis y ayuda un montón, y además entréis en el sorteo diario una bendición lunar. Pero ya está hasta ahí la intro. Hoy vamos a hablar de una cosa muy seria y muy importante, y hay que empezar a cambiar la mentalidad y las cosas que hace la comunidad, y es a raíz de un problema muy grande que ha tenido PutuPau, en el sentido de que le criticaban, como siempre, por todo lo que hace. En este caso, por las builds, porque según mucha gente, como tiene personajes C6, sus builds no son válidas, sin embargo son las más vistas de habla hispana, así que hay alguna cosa que no tiene sentido, no funciona y que no es coherente. Y luego él sacó un vídeo diciendo, que estará por aquí, que tiene una Furina C6 y ¿qué pasa? No pasa nada. Recibió muchas críticas y luego hizo un vídeo diciendo que acepta el error y que va a hacer algunos cambios positivos, como cuando pruebe los personajes de la beta que le prestan, tener todo a C0 para ver una prueba realista para la mayoría de free to plays. Pero aquí viene el gran error. Os voy a explicar algo muy importante. Esto es toda la comunidad de Genshin Impact. De aquí, y sí, diréis, ¿el PutuPau usa mucho los paints? Pues sí, es un homenaje al final. Yo nunca usé los paints, pero para lo que quiero explicar, creo que es muy bueno usar el paint, y a lo mejor los editores le ponen a esto luego esteroides y magia. De toda la comunidad de Genshin Impact, digamos que esto es la comunidad de habla hispana. Esta otra parte son todos los asiáticos, ingleses y otros países que están bastante ajenos a la comunidad de habla hispana. Y hoy vamos a hablar, como hay en el título, de los free to plays. Y lo voy a entrecomillar muchísimo, porque después de que veáis este vídeo os va a cambiar totalmente la percepción de lo que es un free to play. Y aquí le ponemos las comillas. Toda esta parte de la comunidad global de Genshin Impact es sobre todo una gran parte, vamos a poner más de la mitad, pongamos por aquí, que toda esta parte de aquí es gente que sí tiene poder adquisitivo, porque en muchísimos países de Asia funcionan bastante decentes, porque dedican un presupuesto muy grande al ocio, porque Estados Unidos también tiene un poder adquisitivo altísimo la gente que juega Genshin y demás. En esta gran parte, que representa bastante más de la mitad de la comunidad de Genshin Impact, está la parte que se puede gastar, pues armas, C1, C2, C6, que puede hacer un poco lo que quiera en Genshin, y que por supuesto las guías más vistas y consumidas también del mundo, por encima de las de habla hispana, también son parecidas a las de PutuPau, que tienen muchos dupes, o menos, o más. Algunas son técnicas, algunas otras no, pero en general no tienen problema por el tema de ser o no free to play, por el tema de representar o no una realidad, y principalmente por el tema de exigir o no una forma de que algo sea free to play. Luego aquí está el resto de la comunidad mundial, que no tienen todo este dinero, pero que también pueden llegar a ser free to plays, y que pueden entrar o no en polémicas, en enfadarse, en reclamar o no. Y luego está esta parte que es la comunidad de habla hispana. De la comunidad de habla hispana, que esto es muy importante, hay una gran parte que es free to play. Pongamos que creo que más de la mitad de la comunidad de habla hispana es free to play, porque en comparación al resto del mundo sí es una comunidad con menor poder adquisitivo, sobre todo Latinoamérica, que son países con una estabilidad de su moneda y gobiernos mucho peor, con una cultura y una sociedad totalmente distinta a otras partes del mundo. Y también está España, en la comunidad de habla hispana, que básicamente dentro de la economía de Europa está mejor que Latinoamérica, pero peor que el resto de Europa y del mundo. Aunque creáis que en España la gente está muy bien, no es tan así. Y entonces esta es la gente de la comunidad habla hispana que puede gastar dinero, que si os fijáis es mucho menos en comparación a realmente total de la comunidad de Genshin, y la comunidad free to play de Genshin, que es más de la mitad. Pues bien, señores, de la comunidad free to play de Genshin, que es más de la mitad, solo una pequeña parte de esta comunidad de free to plays es la gente que toca los... Y este vídeo estará lleno de improperios y los editores tendrán que censurar mucho. Esta gente de aquí no es que sean free to plays. Esta gente es gente que está enfadada con la realidad.
Este pequeño grupito de aquí no son los free to plays que todos conocemos, son los pesados que están en redes tocando las narices, molestando, exigiendo, diciendo a los creadores cómo tenemos que hacer pues nuestro contenido y que siempre están llorando porque es que esto no es free to play y es que no sé qué, no sé cuántos. Esta gente no es esta gran parte de free to plays de Genshin que disfrutan de todo lo que hacen. Esta gran parte sois los que veis los vídeos, dais likes, estáis contentos, disfrutáis de todo lo que haya y básicamente aprendéis de lo que se puede sin estar quejándoos. Y aquí viene el punto del vídeo y el gran problema que está ocurriendo en la comunidad de Genshin. Gente, vamos a explicar una cosa muy clara. En las redes sociales tenéis que entender de una vez que todo es una mentira, todo es una broma y todo es entretenimiento. ¿Por qué explico esto? Porque en redes sociales ocurre que hay cosas que hacen mucho ruido y que a pesar de hacer mucho ruido no representan la realidad. Y esto que está pasando aquí no representa ni a los free to play ni a la realidad de la comunidad de Genshin. Y ahora viene el punto que os quiero explicar. Esto es la comunidad de habla inglesa. Y aquí puede haber perfectamente 20 millones de jugadores. En las épocas más buenas de Genshin, Genshin ha tenido 50 millones de jugadores. Una locura. De estos 20 millones de jugadores, cuando ocurrió, por ejemplo, la funa del diseño de Varesa o la funa de los personajes de Natlan por el color, a lo mejor hubo aquí un grupo de 100.000 personas, ¿vale? 100.000, así mal puesto, que hicieron todo este ruido y a partir de esto de aquí, todos los de habla hispana que casualmente no nos quejamos la mayoría ni por el diseño de Varesa ni por el color de piel de los personajes de Natlan, empezaron a ponerse medallitas a decir ¡ay, nos da igual, no sé qué! Y a sentirse mejor o a intentar a nivel de estatus posicionarse de una forma mucho más positiva en el sentido de no, aquí nosotros no nos quejamos y no sé qué, no sé cuántos, pero derivó en toxicidad. Es que estos gringos que se quejan de todo, no. Aquí estarán los 100.000 que hicieron el... Y aquí hay millones de jugadores gringos y de todo el resto de nacionalidades que no hicieron nada y que son personas felices, que juegan a Genshin y que no están dando por redes sociales. Al igual que esta gran parte de la comunidad de habla hispana, al igual que esta otra gran parte de todo el Genshin Impact free to play de la historia del juego. Bien, con esto habéis entendido que esto no es la realidad, que la gente que ha funado a Puto y ha obligado a Puto a cambiar de opinión no es la realidad y no es la representación real, y que si veis en un montón de grupos pesados que os dicen que si free to play es esto, no es lo otro, que no sé qué, es mentira y no es la realidad. Es la gente que hace ruido, que molesta, que es impertinente y que en muchos casos es hostil y que se pasa de la línea del odio y el respeto en las redes sociales. Igual que aquí, la gente que criticó a Varesa y a los personajes y tonos de piel de Natlan no es la mayoría de la comunidad de Genshin. Es 4 que hacen el mongolo, y que os quede muy claro. Ahora, ¿por qué no es correcto la crítica a Puto y por qué quiero dejar esto muy claro para que la gente de una vez cambie su percepción de los free to plays? Porque os voy a enseñar mi cuenta free to play, que estéis hasta los de verla, pero la enseño otra vez porque mirar lo que es mi cuenta free to play. Mi cuenta free to play, y aquí nadie puede debatirlo, tiene una Raiden C3 con arma. No es free to play, no sé qué, es free to play. Tengo a Mabuika C1 con arma y la voy a sacar C2 ahora que vuelva porque tengo 200 deseos. Tengo a Mona C4, tengo a Eula C0, tengo aquí un montón de 4 estrellas C6 que paso rápido. Tranquilos que esto va a ser muy rápido. Tengo Moalani C0 con su arma, o sea, Moalani un arma de 5 estrellas. Najia C0, tengo Kazuha C2 con el Chifos. Tengo a Scaramouche C0, tengo a Shenyun C0, tengo a Shilonen C2 con espada de Favonius, a Yelan con Aqua Simulacra con C1, a Furina C2 y a Jutao C1 con Perdición del Dragón. Y ahora mismo tengo como 250 deseos y puedo sacar la C2 de Mabuika si me da la gana y un personaje C1 si me da la gana. He conocido en Genshin Impact, en los años de creador de contenido, a personas que tienen una Raiden C6 o un Kazuha C6 siendo free to play. He conocido a personas como Bayomega, un mod de la comunidad, y volvemos al Paint, que está muy interesante, que tiene a Yoimiya, a Arlequino y a Degia C6, y una de las armas, la de Yoimiya, la tiene con refinamientos, porque ahorra durante un año para sacarlas. Y he conocido gente que ha tenido más suerte que yo en mi cuenta free to play y en menos tiempo que yo tiene cosas parecidas a la mía. Gente, ser free to play no es que todo sea C0.
Ser free to play no es que un equipo no tenga más de 2-5 estrellas. Ser free to play no significa que un arma promocional no pueda funcionar o la puedes tener en tu cuenta si te preparas y ahorras suficiente. Pero sobre todo, ser free to play no significa estar llorando y quejándote por todo lo que pasa en la comunidad de Genshin Impact todo el rato y exigir y criticar a la gente cómo tiene que hacer las cosas de una forma u otra. Así de claro. Gente, tener en cuenta una cosa, y con eso terminamos el vídeo porque es una bronca a la comunidad, es un regaño, pero también es una concienciación al resto de gente que ve los vídeos tranquilo y realmente lo que hace es aprender y disfrutar. De toda la repercusión del contenido, de los streams, de los vídeos, de los likes, de los comentarios y de la opinión general, toda esta gente que realmente sí son los free to play buenos y no esta parte, al igual que toda esta gente que no se quejó ni por Varesa ni por los colores de piel de Natlan, sino que es toda la gente que realmente está ahí de chill viendo, lo que único que hace es ver un vídeo, darle like, comentar por ahí en un stream de ¡ay, qué guay tal! No sé qué. Poner por ahí a lo mejor donar, apoyar al streamer que le gusta. Si acaso opina algo, pues decir, pues esto sí, pues esto no. Pero no es esta chusma de gente que se une para estar funando creadores, para generar toxicidad, para hacer que la comunidad de Genshin se vean como gente cringe, otakus y retrasados, como a veces se ve fuera de la comunidad. ¿No os da pena las veces que siempre se ve de ciertas formas a la comunidad de Genshin Impact en general, como gente con problemas de mental, como gente que no se ducha, como gente que da cringe, o como gente que por lo que sea tiene fetiches raros y se les genera rechazo? ¿No os da pena que la imagen de un jugador de Genshin sea de una comunidad tan tóxica y que genere tanto rechazo por culpa de esto de aquí o por culpa de esto de aquí? Pues esa es la realidad actual de Genshin Impact. Ya está bien. O sea, ya está bien. Genshin tiene mucho más que ofrecer y la gente que está en la comunidad habla hispana es muy buena, hace las cosas muy bien, apoya mucho el contenido y además de toda la vida la gente de Latinoamérica ha sido el público más agradecido y que los creadores y figuras grandes de contenido y en el resto de ámbitos de la música, el cine y demás más hablan bien de vosotros, porque sois comunidades que apoyan mucho, que sois muy fieles, que sois muy fanáticas y que tengáis menos medios y menos recursos y una vida más humilde, sois de las personas que más dais sin recibir y no merece que por esta pequeña cantidad de gente que no tiene neuronas se manche todo el nombre de la comunidad de Genshin y de toda la comunidad de habla hispana. Ya tiene que acabar la tontería y tiene que acabar cómo funcionan las cosas, porque de verdad que hasta Hoyoverse le da vergüenza a la comunidad de habla hispana. Hasta a esta gran parte de los gringos que no están funando por todo, ni son por los que queréis esta pequeña otra parte juzgar, esta parte que sí disfruta las cosas chill y está todo el día pues generando odio en redes sociales, hasta a esta gran parte le parece que la comunidad habla hispana es tóxica por este mismo sesgo y falacia que os acabo de explicar de generalizar. Hay que cortar con eso. De verdad, dejar de dar voz y voto y atención a esta clase de comportamientos. Y no, muchos creadores me ven a día de hoy por ser una figura grande, no cambiéis vuestro contenido porque haya tres que os estén molestando. Hacer lo que os apetezca y explicar las cosas como os apetezca y sobre todo, equivocaos. Porque si no hacéis un vídeo por miedo a que os critiquen y equivocarse, nunca vais a aprender. Putupau y yo somos los más funados de la comunidad habla hispana porque no tenemos miedo a equivocarnos y por ende también somos de los más grandes de la comunidad de habla hispana porque nos equivocamos, aprendemos nuestros errores, nos tanqueamos las 87 funas que nos pasan y posteriormente resurgimos haciendo las cosas mejor si la situación lo requiere. No como le dé la gana a la gente, sino como nosotros creemos bajo nuestros valores y criterio que puede ser mejor. Así que nadie tiene una cuenta igual y el estándar de free to play es una mentira. Esto es una cuenta free to play real. Disfrutar de lo que hay, intentar aportar y hacer las cosas bien y sobre todo alejaos de esos núcleos continuos de toxicidad porque no representan a la comunidad de Genshin. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Espero que esto aporte para bien a la comunidad de Genshin esta vez y se corten las tonterías y las toxicidades. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.